Padre, te damos gracias esta mañana. Te bendecimos y te exaltamos, tu nombre es santo. Te damos gracias en todas las cosas. Ahora, Señor, te oramos por las ofrendas, los diezmos que han sido entregados, que los bendiga, los multipliques. Bendiga, Señor, al dador alegre. También esta mañana, Señor, oramos que al abrir mi boca tú la llenes, Señor, al entrar al estudio de tu palabra, y que seamos edificados, Señor, para que seamos equipados para toda buena obra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Pues vamos a seguir con nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Comenzamos la semana pasada a estudiar el libro. No sé cuánto nos va a tomar, pero lo que nos tome lo vamos a hacer, porque como hablamos la semana pasada, hay una bendición especial para la persona que lee, la persona que escucha las palabras y las personas que ponen por obra las palabras escritas en este libro. La semana pasada vimos cómo el Padre le dio la revelación del Apocalipsis. Apocalipsis quiere decir revelación a Jesús, y Jesús se la dio al apóstol Juan por medio de un ángel. Vimos también cómo el significado de la palabra pronto, ¿se acuerdan de eso? Este libro fue escrito aproximadamente hace 2000 años. Y Jesús le dijo a Juan que escribiera las cosas que pronto sucederían. Entonces imagínense, la palabra pronto significa para Dios muy diferente de lo que significa para nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que 1000 años son como un día para Dios, y un día son como 1000 años. Entonces para Dios solamente han pasado 2 días. Para nosotros han pasado 2000 años, pero creo yo que estamos ya en los tiempos finales de los tiempos finales, donde creo yo que nosotros somos la generación que vamos a ver la venida del Señor. Yo no quiero ver lo que va a suceder durante la tribulación, esos últimos 7 años, pero creo yo que somos la generación, hay gente viva que va a pasar por esos 7 años, que son llamados la tribulación, o el tiempo de la angustia de Jacob, los 7 años finales de esta era, de este siglo. Entonces vamos a comenzar, vamos a ver hoy los versículos 9 al 20. Vamos a ver una descripción. He intitulado este mensaje El Hijo del Hombre. Es muy importante ese título, El Hijo del Hombre. Entonces vamos a empezar. Apocalipsis 1:9 dice: Yo, Juan, en hebreo es Yohanan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Escriben en sus papeles. La humildad del apóstol Juan en su introducción demuestra su total dedicación al servicio del Señor. Estos hombres no tenían ninguna pista de orgullosos o soberbios. Habían pasado muchas cosas. Número 1, habían caminado con el Señor, y después de que el Señor fue crucificado y resucitó y llevado al cielo, pasaron muchas persecuciones, pasaron muchos problemas. Entonces, cuando vemos nosotros la introducción, cuando se está dirigiendo a las iglesias, a sus hermanos, se dirige con total humildad. Si pudiéramos comprender, como dice la palabra de Dios, el que quiere ser grande en el reino de Dios tiene que ser el siervo de todos, ¿verdad? Hay muchas personas que quieren establecer su propio reino, muchos pastores, y no comprenden que lo que estamos estableciendo es no nuestro propio reino, sino el reino de Dios. Entonces, Juan inmediatamente se identificó como hermano de los creyentes de las 7 iglesias en Asia Mayor. Fue a las iglesias que Jesús les mandó que escribieran esta profecía inicialmente. Entonces muchos se preguntan por qué no lo mandaron a Jerusalén. Pues la carta fue escrita más o menos como en el año 95 después de Cristo, como unos, ¿qué serían?
unos 20 y tantos años, 25 años después de la destrucción de Jerusalén. Entonces, a estas alturas, el templo y la ciudad de Jerusalén ya no existían. Había sido totalmente destruida por los romanos. Y Juan fue copartícipe de la tribulación de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Durante ese tiempo había un emperador que se llamaba Domiciano. Y era un emperador muy cruel. Mató a su propio hermano, mató a miembros del Senado romano, tomaba a los cristianos y los obligara a que renunciaran a su fe si no los mataban, y algunas veces, aun cuando renunciaban a su fe, de todas maneras los mataban, ¿verdad? Era un hombre muy cruel, a la par con Nerón. Esta es la segunda persecución que sufrió la iglesia bajo el emperador Domiciano. La primera persecución fue bajo el emperador Nerón. ¿Se acuerdan de Nerón? Que quemó a Roma y le echó la culpa a los cristianos. Tomaba a los cristianos, los colgaba en las calles y los usaba como antorchas humanas. O sea, la crueldad de Nerón y de Domiciano, muy pocas figuras en la historia, con algunas excepciones, han sido tan crueles, ¿verdad? Entonces lo que pasó, si ustedes se acuerdan, la semana pasada tocamos de que Domiciano trató de hervir al apóstol Juan en un caldero de aceite. ¿Se acuerdan de eso? Lo quiso freír, en otras palabras. Pero de alguna manera el historiador Tertuliano nos dice que no le pasó nada a Juan. Y yo me imagino que Domiciano se ha de ver asombrado, porque dice que aun cuando estaba dentro del caldero, estaba predicando Juan. Y yo me imagino que Domiciano se ha de ver asustado tanto que lo sacó, y como no quería que la gente escuchara la palabra de Dios, lo exilió a una isla llamada Patmos. Hoy en día se puede visitar, si algún día pueden visitarlo, si gustan, pueden visitar la isla de Patmos. Era una isla de prisión donde los romanos mandaban a sus prisioneros y los ponían a trabajar. Entonces, Juan decía: yo soy copartícipe de su tribulación. Ahora, lo que tenemos que entender es esto, hermanos. Miren, siempre ha habido persecución a la iglesia. Es más gente murió el siglo pasado, cristianos, por persecución, que en todos los siglos combinados del pasado, ¿verdad? Porque ahora tenemos maneras más efectivas de matar a la gente. Gracias a Dios, nosotros, a los que vivimos en Estados Unidos y también en países latinoamericanos, existe un nivel de persecución, pero nada comparado a lo que existía en ese tiempo, lo que han pasado nuestros hermanos, ¿verdad? En los países musulmanes en estos días están siendo perseguidos. Ustedes se dan cuenta que de vez en cuando se oyen de masacres donde van musulmanes y masacran a los cristianos, ¿verdad? La China está persiguiendo a los cristianos, no los está dejando adorar abiertamente. Algunos de ellos han sido arrestados. Siempre ha sucedido, siempre ha pasado, y le damos gracias a Dios que en Estados Unidos aún podemos adorar abiertamente, aunque vemos que está creciendo la hostilidad, y tarde que temprano, hermanos, escúchenme esto, nos van a empezar a echar la culpa por todo. Cuando den la decisión del aborto, yo sospecho que van a empezar a agarrarlo en contra de la iglesia, ¿verdad? Porque la gente quiere seguir viviendo en pecado. La gente quiere seguir viviendo en fornicación, no quiere tomar responsabilidad de sus actividades sexuales y quiere el derecho de matar a sus hijos. Lo que no entienden es que cada vez que se sacrifica a un niño en el aborto, es un sacrificio a Satanás. Y la sangre inocente derramada clama a Dios por justicia. No me recuerdo cuál es la cifra, pero
Me parece que desde que legalizaron el aborto en 1972 o 73, no me recuerdo, han muerto en exceso de 60 millones de niños. Hemos matado a 60 millones de nuestra población. Y créanmelo cuando les digo que esto no se trata del derecho del cuerpo de una mujer, no se trata de derechos humanos. Eso se trata, hermanos, de homicidio, de infanticidio, de matar a seres humanos en el vientre. Y créanmelo que tarde que temprano Dios nos va a juzgar por eso. Entonces, Juan fue parte de la persecución bajo Domiciano y les escribía a los hermanos, yo me imagino que número uno para animarlos, y los hermanos, miren, yo también estoy sufriendo, pero les quiero mandar esta profecía que el Señor me reveló. Entonces, la paciencia aquí, donde dice en la tribulación, la persecución, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, la paciencia habla de perseverar en medio de la persecución. Eso es lo que quiere decir paciencia, ¿verdad? Y todos nosotros, hermanos, aunque esto sea muy desagradable, tenemos que preparar nuestro corazón y pedirle al Señor que nos dé las fuerzas por si llegamos a pasar persecución. ¿Para qué? Para no negar el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios que el que se avergonzare de mí y de mis palabras delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre. Entonces, una de las cosas que nosotros los creyentes tenemos que aprender es perseverar en medio de toda situación. Y es posible por medio del Espíritu Santo. Es posible. Entonces, cuando habla en este contexto, la palabra paciencia está hablando de perdurancia, está hablando de perseverar durante la persecución. A nadie nos gusta, si no llegamos a verla, yo contento, nos vamos con el Señor al rato, pero si llega, tenemos que estar preparados de alma, cuerpo y espíritu para perseverar, para caminar en la paciencia del Señor hasta que el Señor venga por nosotros. No sabemos cuándo va a ser eso. Entonces, muchos son nuestros hermanos que han padecido persecución, pero han perseverado cubiertos en la sangre de Jesús. Fíjense lo que dice ahí Apocalipsis, capítulo 6. ¿Cómo lo vencieron? Está hablando de los santos de la tribulación. Dice, y ellos le han vencido a quien, al enemigo, a Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuál es la palabra del testimonio de ellos? Jesús. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. En otras palabras, no amaron sus vidas hasta la muerte. Entonces nosotros vencemos por medio de la sangre de Jesús. Por eso debemos cubrirnos todos los días, hermanos. Cubrirnos nosotros, cubrir a nuestros cónyuges, nuestros hijos, cubrir nuestras posesiones, nuestras casas, nuestros carros, nuestras finanzas, nuestros trabajos. Donde quiera que andamos, cubrirnos con la sangre de Jesús. Porque dice la palabra de Dios que vencemos al enemigo por medio de la sangre del Cordero. Vencemos cualquier cosa que se levante en contra de nosotros por medio de su sangre. Clamar la sangre de Jesús sobre nuestras vidas. Clamar la sangre de Jesús en todo lo que tenemos y todo lo que somos. Porque esto es protección de Dios en contra del enemigo. Aplicar la sangre a nuestras vidas, aplicar la sangre a nuestras emociones, aplicar la sangre a nuestros pensamientos, aplicar la sangre a nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestros espíritus, aplicar la sangre poderosa de Jesús. Entonces, como dice la palabra de Dios, que hay una gran bienaventuranza para los que sufren por causa del nombre de Jesús. Hay una bendición muy grande para todo aquel que padece injusticia por el nombre de Jesús. Hay una gran bendición. Dice Mateo 5:11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal
contra vosotros mintiendo. Hermanos, toda persona que ha sido perseguida por causa de Jesús, tienen que echar mentiras de uno. Porque dice la palabra de Dios que si nosotros caminamos en el fruto del Espíritu, el amor, la benignidad, la paz, dice que no hay ley en contra de esas cosas. Entonces, para perseguir a un cristiano, tienen que traer cargos falsos, diciendo que quebrantaron esta ley o que quebrantaron la otra, para poder perseguirlos. Entonces, cuando somos perseguidos falsamente por causa del Evangelio, por causa de Jesús, hay una bienaventuranza muy especial, una bendición que Dios tiene muy especial. Entonces, al estudiar el libro del Apocalipsis, hermanos, y cuando ya entremos a las cosas que se van a estar tremendas, no debe darnos miedo. Al contrario, todo creyente se debe de animar cuando escucha estas cosas, porque quiere decir que está muy cerca la venida del Señor. Si tienes miedo, tal vez deberías de examinar tu vida y ver si de veras estás bien con Dios. Porque debemos estar listos para irnos con Él a cualquier momento. Él viene por su iglesia, tarde que temprano. Entonces los versos 10 al 11 dicen: yo estaba, está hablando Juan, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y como vimos un mapa la semana pasada, todas estas iglesias estaban localizadas en el país que hoy es Turquía, que se me hace muy interesante porque hoy es un país musulmán que persigue a los cristianos. Es muy interesante eso. Entonces, ¿qué quiere decir estaba en el Espíritu, Juan? ¿Qué quiere decir? ¿Podemos todos estar en el Espíritu cuando queramos? Escriben sus papeles. Entrar en el ámbito espiritual es un acto soberano por parte de Dios. No es algo que nomás podemos tronar el dedo y de repente estar en el ámbito espiritual. Entonces, esto no es un acto de voluntad humano, sino que es ordenada por Dios para sus propósitos. Y hay testimonios, ¿verdad? Hay testimonios de personas que han dicho que han sido llevadas a otra dimensión, que han sido llevados al mundo espiritual. Pero lo que tenemos que entender es que esto es algo que Dios hace. En otras palabras, nos lleva a otra realidad, ¿verdad? Tal vez saca nuestro espíritu y lo lleva al mundo espiritual. Los que practican lo que se llama el desdoblamiento a voluntad, los que salen de su cuerpo con su espíritu a su voluntad, están involucrados en el ocultismo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Si alguna persona está teniendo experiencias donde sale de su cuerpo y no son experiencias con Dios, tiene que orar y romper a cualquier maldición. A lo mejor estuvo involucrado en brujería, o a lo mejor sus antepasados estuvieron involucrados en brujería, pero se tiene que quebrantar eso, tiene que atar ese espíritu, porque no es normal que un humano, su espíritu salga de su cuerpo a favor o en contra de su voluntad. El único tiempo donde está bien es cuando Dios mismo viene y lleva el espíritu de la persona al mundo espiritual para enseñarle cosas, como lo vamos a ver aquí, lo que hizo con Juan, ¿verdad? Y hemos oído testimonios de personas que Dios los ha llevado al cielo, los ha llevado al infierno, ¿verdad? Los ha sacado a su espíritu de su cuerpo para tener esas experiencias, pero siempre es, hermanos, para cumplir la voluntad de Dios. Esas personas, Dios les encomienda que hablen a la gente de la realidad, o sea, del cielo o la realidad del infierno. Pero nunca debemos practicar el desdoblamiento
de nuestro ser o nuestro espíritu, porque ya entramos ahí en el área de la brujería, del ocultismo. Amén. Si le pasan los sueños o si le pasan el día o algo, ore al Señor, rompa eso, tome autoridad y dígale: Señor, solamente si tú quieres, solamente si a ti te place, entonces tú toma mi espíritu y llévame a entrar al mundo espiritual para tus propósitos. Amén. Y hermanos, siempre las experiencias espirituales, los milagros, las sanidades, todos son para traer gloria a Dios. No son para llevar a cabo nuestra voluntad, para hacer lo que queramos, para que la gente nos elogie. No, todo es para la honra y la gloria de Dios. Así como Juan dijo: hermanos, yo solamente soy un siervo, estoy sufriendo con ustedes, es todo lo que soy, y les estoy escribiendo lo que el Señor me mostró en el Espíritu. Dice aquí que la voz de Dios era como una trompeta. Como una trompeta. Casi siempre que la Biblia habla de trompetas en la Biblia, está hablando del shofar, ¿verdad? Que es el cuerno de un animal que se tocaba por varias razones. Una de las razones era para llamar a la gente a guerra, otra era para convocar una asamblea. También se toca en ciertas fiestas, como la fiesta de trompetas y en algunas otras ocasiones, pero casi siempre que la Biblia mencione trompeta, está hablando del shofar. Tal vez era una voz de shofar la que escuchó Juan, ¿no? No sabemos. El caso, lo que sí sabemos es que es asombroso. Eso sí podemos tenerlo por seguro. Y Jesús afirmó que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, Jesús le ordenó a Juan escribir las cosas que verían y que se la mandara a las 7 iglesias. ¿Se acuerdan ustedes de Daniel cuando Dios le dio las revelaciones? Le dijo a Daniel: sella el libro, guárdalo, porque es hasta el fin. Pero a Juan le dijo: ¿sabes qué, Juan? Escribe todo lo que vas a ver y quiero que todo el mundo lo sepa. Entonces, el libro del Apocalipsis ha sido un libro que las iglesias, los pastores, no enseñan en muchos de los casos. Por cualquiera que sea la razón, no lo entienden, no quieren estudiar, no quieren asustar a la gente, lo que sea, no lo enseñan. Pero Jesús le dijo a Juan: quiero que toda la iglesia lo sepa, quiero que se lo mandes a la iglesia, que está distribuido por todo el mundo, porque quiero que sepan lo que va a pasar al final. Entonces, es una bendición, hermanos, estudiar el libro de Apocalipsis. Es una bendición ver lo que dice la profecía, es bendición escucharla, es bendición ponerla por obra, ¿verdad? Cuando miramos a las iglesias, ahí vamos a ver qué es lo que quiere decir ponerla por obra. Pero no debemos de ser negligentes en enseñar este libro. Tenemos que enseñar todo el consejo de la palabra de Dios. Y una de las razones que en este ministerio Palabra de Vida vemos las escrituras verso por verso es para no brincarnos lo que no nos gusta. O para no brincarnos cosas controversiales, para enfrentarlas, ¿verdad? Porque es lo que tenemos que hacer. Hay cosas en la Biblia que no sabemos. Hay cosas muy misteriosas que a lo mejor no vamos a saber hasta que no venga el Señor. Pero si están escritas, es porque Dios quiere que las escudriñemos, ¿verdad? Hay un proverbio, no me recuerdo exactamente cómo dice, pero dice algo que del sentido de que las cosas secretas son de Dios, pero que es el privilegio de los reyes escudriñarlas, buscar lo que es, ¿verdad? Y por eso, en el nombre del Señor, pues vamos a estudiar esta profecía, y que Dios nos ayude para comprender, y la bendición de estudiarla que venga a nuestras vidas. Amén. Ok. Vamos a ver versos 12-13. Dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo,
Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Por eso le intitulé este mensaje El Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Pero escriban sus papeles. En medio de 7 candeleros de oro, Juan vio a un ser asombroso, el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, hermanos, es un título muy importante. El título El Hijo del Hombre era la autodignación favorita de Jesús. Saben que yo pienso que Jesús le dio mucho gusto tomar la forma de humano por amor a nosotros. El título El Hijo del Hombre se encuentra 30 veces en el libro de Mateo, 15 veces en Marcos, 25 veces en Lucas y 12 veces en el Evangelio de Juan, o según San Juan. Entonces, escuchen esto. El título El Hijo del Hombre habla de la humanidad de Jesús, así como el título El Hijo de Dios habla de su divinidad. Entonces, cuando Jesús se describe como el Hijo del Hombre, está hablando de que Él es humano, 100% humano. Cuando se le refiere a Jesús como el Hijo de Dios, está hablando de que Él es Dios, 100% Dios. ¿Cómo funciona eso? No tengo idea. Es algo que solamente Dios pudo haber hecho. Pero dice que vio a alguien semejante al Hijo del Hombre. En otras palabras, que tenía forma humana. Entonces, Jesús en su humanidad llevó una vida perfecta. Sufrió los sufrimientos y tentaciones de los hombres, murió y resucitó. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos que no tenemos un sacerdote que está ajeno a nuestros sufrimientos. Jesús sabe lo que pasamos en la vida. Él sabe los sufrimientos de los humanos. Él conoce las tentaciones. Dice la palabra de Dios que fue tentado en todo, pero sin pecado. Él conoce lo difícil que es vivir en la vida, aunque vivimos en estos tiempos donde tenemos muchas comodidades que antes no teníamos. De todas maneras, la vida es dura, la vida es difícil. Y Jesús lo conoce. Él conoce los quebrantos, ¿verdad? El rechazo. Él conoce los problemas por los cuales pasamos los humanos, las heridas, los dolores, las traiciones, todo lo que sucede, todo lo que nos pasa en la vida, Jesús lo conoce. Y por eso podemos poner nuestra confianza en Él. Porque Él no solo es el Hijo de Dios, sino también es el Hijo del Hombre. Qué hermoso eso, ¿verdad? Y se manifestó a Juan como el Hijo del Hombre. Aquel que dejó su trono, que dejó su gloria que tenía con el Padre, como dice la Biblia, se despojó de su divinidad, se despojó de su gloria, no de su divinidad, y vino a este mundo. Y padeció y pagó el precio por nosotros. El precio de nuestros pecados que teníamos que pagar nosotros, Jesús lo pagó. Y ahora todo aquel que pone su confianza en Él es salvo. Qué hermoso esto. Entonces, ¿cuál es la implicación del hecho que Jesús es el Hijo del Hombre? Así como Jesús venció la muerte, algún día por medio de Él, los creyentes también venceremos la muerte, ¿verdad? Y estamos hablando de la muerte espiritual, porque si Jesús no viene por nosotros, vamos a morir físicamente. Pero la muerte que está hablando aquí es la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte en el infierno. Pasar la eternidad sin Dios, sin esperanza. Y ese era nuestro destino antes de entregarle nuestra vida a Jesús. Era nuestro destino.
es el precio del pecado. Pero Jesús pagó el precio de nuestro pecado y lo lavó con su sangre preciosa. Cuando le entregamos nuestra vida a Él, nuestros pecados son perdonados y ahora pasamos del reino del mundo al reino de Dios, y lo que nos espera es la vida eterna. Pero todo aquel que rechaza a Jesús, todo aquel que rechaza su regalo de salvación, si se muere, entonces pasa a la muerte eterna, la muerte segunda, la muerte espiritual, en un lugar de tormento por toda la eternidad, lejos de Dios. Pero es por eso que Jesús pagó ese precio tan terrible, porque no quiere que nadie vaya allí. El Hijo del Hombre. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablando del Hijo del Hombre. Y luego dice que su pecho estaba ceñido con un cinto de oro. El oro representa realeza. Y Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo no sé cómo estaría el cinto, si estaba alrededor del pecho, si estaba de esta forma, pero el oro representa realeza. Y Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Todos los reyes en la tierra han codiciado, hermanos. Salomón recogía anualmente oro en la cantidad, comparado hoy como $1,000 millones, $1 billón. Cada año recogía Salomón oro. Yo pienso que, no estoy seguro, pero creo que Salomón es el que ha tenido más oro en toda la historia. Pero el oro representa la realeza. Y aquí Jesús se manifestó con una vestidura larga y con un cinto de oro en su pecho. Ok, vamos a seguir. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Fue una manifestación asombrosa. Me trato de imaginarla y no puedo. Entonces, escriban sus papeles. El color blanco representa la pureza, justicia y santidad de Jesús. El color blanco representa la pureza, justicia y santidad de Jesús. Entonces, esta manifestación, Jesús se manifestó como el juez del mundo. Y estaba a punto de revelar a Juan los juicios que vendrían sobre la tierra. Ahora, hay una, ¿cómo se puede decir? Una opción que tenemos todos los humanos. Cuando Jesús vino por primera vez a esta tierra, Él vino en la forma más, ¿cómo se diría?, vulnerable que puede haber. Vino como un bebé pequeño, bebé humano. Y vivió una vida en este mundo. Cumplió con su ministerio, duró como 3 años y medio. Finalmente fue crucificado y fue resucitado y resucitó a gloria. Y la primera vez que vino, dice la palabra de Dios que Jesús entró a la ciudad de Jerusalén. Si ustedes se acuerdan, una semana antes que fuera crucificado, en un asno, en un burro, en un, ¿cómo se le llama? Un bebé burro. Cuando Jesús vino la primera vez, Él vino como un siervo humilde, era pobre. Dice la palabra de Dios que cuando lo presentaron, ofrecieron una paloma
¿Saben por qué? Porque no tienen dinero para un cordero. Entonces, si alguien no tiene dinero para un cordero, puede ofrecer una paloma. Así sabemos que Jesús era pobre, hermanos. Han salido tantas historias falsas de los que predican la prosperidad, que Jesús era rico. Eso no es cierto. Jesús no vino a hacerse rico. Jesús vino como un siervo humilde. Y vino a pagar el precio de nuestros pecados. Y vino para salvarnos. Entonces, la primera opción es conocer a Jesús como nuestro Salvador. ¿Verdad? Que quiere decir que cuando nos muramos o Él venga por nosotros, nos va a recibir con brazos abiertos. Como nuestro Salvador. Ahora, la opción número 2, que no la recomiendo. Opción número 1, ¿quieres conocer a Jesús como tu Salvador? ¿Como tu amigo, como tu hermano? O número 2, ¿quieres conocerlo como tu juez? Esa es la pregunta. La segunda vez que Jesús regrese a este mundo, no va a regresar en un burro, como un siervo humilde. Va a regresar en un caballo blanco, como un rey conquistador y como juez de este mundo. Si rechazamos a Jesús y nos encontramos en el lado equivocado de Jesús, cuando Él regrese, lo vamos a ver como nuestro juez y va a ser terrible. Estamos viendo esta manifestación en particular y es una manifestación asombrosa. Es una manifestación terrible, pero es una manifestación como juez, ¿verdad? Ya cuando una persona compadece ante un juez o comparece, el juez no es su amigo. El juez no lo trata con bondad o lo que sea. Está allí para llevar a cabo la ley. Entonces, cuando se presenta, hasta lo llaman, en inglés lo llaman your honor. No estoy seguro cómo lo dicen en español. No estoy seguro, pero en inglés lo llaman, literalmente se traduce su honor. No hay amistad, no hay compasión, no hay ternura, sino simplemente está la ley fría y calculada. Entonces, cuando Jesús regrese la segunda vez, todos los que le rechazaron, para su horror, van a comparecer ante Él como un juez. Y en esta mañana, en este día, todo el que me escucha, yo te quiero rogar y decir, no pases por ahí. Si no le has entregado tu vida, entrégasela. Si te has apartado de Él, vuélvete a Él. Él te recibe, Él te acepta, Él está dispuesto a perdonarte todo. No importa qué pasó. Está dispuesto a dejarlo en el pasado por su sangre. Entonces son dos opciones. Conocer a Jesús como el siervo humilde, nuestro Salvador, o conocer a Jesús como el juez de toda la tierra. Y cuando caemos en manos de Dios, hermanos, ya cuando llegamos a ese punto, no hay nadie que nos puede rescatar. No hay nadie que pueda rescatarnos de su mano. Dice que sus ojos y sus pies eran refulgentes como en un horno. Habla que Jesús es un fuego consumidor. Y está hablando de su justicia. Está hablando de su justicia. Fíjense lo que dice Hebreos 12, 28, 29. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Entonces,
se estaba manifestando aquí a Juan como el Hijo del Hombre, como justo, recto y santo, pero también como el juez del universo. Entonces, la manifestación no podía ser una manifestación amable, bonita o lo que sea. Tenía que ser una manifestación asombrosa. Y así fue. ¿Verdad? Le está dando el mensaje a la iglesia que Él viene pronto. Y que Él viene a juzgar a este mundo por su maldad. Pero Él quiere que nosotros estemos al lado correcto de Él. Que le estemos mirando las espaldas cuando volvamos con Él y no estemos mirando su rostro. Que no lo veamos como nuestro juez, sino que lo conozcamos como nuestro Señor y Salvador. Dios mío, qué tremendo esto. Y la voz de la creación, porque Jesús es el que creó el universo, ahí dice en el primer capítulo de Juan, era como un estruendo de muchas aguas. No sé si a ustedes les han tocado ir a cascadas. A mí me ha tocado, la verdad no me recuerdo dónde, no sé si fue aquí o fue en México, pero me recuerdo que miraba la cascada y me metí detrás de la cascada. Y era tan fuerte el sonido, el estruendo de esas aguas, que me asusté y me salí mejor. Entonces, cuánto más el creador del universo, cuando habla, ¿cómo no nos estremecerá? Por eso, no queremos estar enfrente de Jesús como nuestro juez, hermanos. Porque no va a tener otra más que echarnos fuera. Porque lo rechazamos. No lo rechacemos. Recibámosle como nuestro Salvador, sirvámosle. Como oramos antes de empezar el servicio, apartémonos del pecado, apartémonos de los deseos de la carne, santifiquemos nuestras vidas, porque Él viene pronto por nosotros. Y su galardón, su premio, viene con Él. Y sigue, verso 16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Entonces, ¿qué son los papeles? La espada aguda que salía de la boca de Jesús es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Entonces, Jesús es la palabra. Jesús es el verbo. Dice la palabra de Dios en Juan 1:1, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Hebreos 4:12. Y dice la palabra de Dios que el rostro de Jesús brillaba como el resplandor del sol. Dios mío. ¿Qué nos dicen siempre desde que estamos chicos? No miren al sol directamente. ¿Por qué? Porque se pueden hacer ciegos. Aquí donde vivimos en Ontario, California, hace bastante calor y el sol sale bien fuerte, ¿verdad? Y a veces cuando queremos salir a caminar, caminamos cuando el sol ya se mete o se está muy bajo, porque si no está muy fuerte. Y si caminamos cuando el sol está fuerte y volteamos a verlo, no podemos, ¿verdad? El ojo humano no puede ver al sol directamente porque lo consume, lo quema. Ahora imagínense ustedes que la creación, el poder de la creación estaba delante de Juan. Y dice que su rostro brillaba como el resplandor del sol. Es así como entendemos que Juan no estaba en su cuerpo humano, estaba en el espíritu, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hubiera sido consumido por la presencia de Jesús. Dice la palabra de Dios que ninguna carne se gloriará en la presencia de Dios. Dios es santo. Sí, Él es amante.
Dios es puro, es poderoso, no hay palabras para describirlo, pero debemos de dejar de tomar a Dios a la ligera, viviendo nuestras vidas muchas veces como si Dios no existiera. ¿Verdad? Muchos cristianos hacen lo que quieren, como si Dios no existiera. Pero tenemos que volvernos a Él, tenemos que entender la gloria de su presencia, quién Él es. No es nadie con quien jugar, no es nadie de quien chistear. Es alguien a quien debemos respetar, temer, reverenciar, porque Él es digno, es santo. Y nos vamos a dar cuenta un día todos, ya sea estemos en el lugar correcto o estemos en el lugar equivocado. Nos vamos a dar cuenta de que Jesús es santo. La grandeza y el poder de nuestro Dios es indecible. No hay palabras que puedan describir la grandeza del Señor. No hay palabras. Entonces, ¿qué pasó? Verso 17 y 18 dice: cuando le vi, o sea, cuando volteó y lo vio, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, o del infierno. Entonces, escriban sus papeles. El denominador común al ver la asombrosa presencia del Señor es caer como muerto a sus pies. Josué, Daniel y algunos otros pasaron la misma experiencia. A Josué y a Daniel se les apareció el Señor, el Jesús preencarnado, antes de que viniera humano, se les apareció y los dos, ¿qué pasó? Quedaron con muertos. Yo he escuchado personas, hermanos, y dejo de escucharlos, que dicen que tienen conversaciones con Jesús como si fuera su mejor amigo, su cuate, como decimos. Y yo los escucho y supuestamente habla con Dios de esa manera, pero me pongo a leer escrituras como estas y digo, si miras a Jesús te caes como muerto, si lo miras en su gloria. Dios, Jesús, no es nadie con quien jugar. Debemos de respetar el púlpito. Cuando predicamos la palabra de Dios, debemos respetar la palabra, ¿verdad? Dios nos va a juzgar por qué tan fieles no fuimos al predicar la palabra. No es un lugar para estar chistoseando, no es un lugar para estar... no estoy diciendo que no haya nada de humor, pero lo que estoy diciendo es que no pasarnos de la línea en cuestión de chistes, de tratar de entretener a la gente. Tenemos que predicar la palabra, porque es la palabra donde crece la fe, la palabra que edifica, la palabra que nos anima, la palabra que nos capacita para vivir las vidas que tenemos que vivir. ¿Qué pasó con Juan cuando miró esta manifestación asombrosa de Jesús? Cayó como muerto. Entonces, para recalcar, Jesús vino con un manso cordero la primera vez, pero va a regresar como un conquistador a juzgar las naciones. ¿Y qué pasó? Jesús le arrebató las llaves de la muerte al infierno al diablo cuando murió, ¿se acuerdan? Han de haber estado aplaudiendo que vencieron, pero para su horror fue al infierno, hizo una declaración a todos los ángeles caídos, los que se rebelaron en Génesis 6. Y les dijo, ¿saben qué? No les salió nada. Los he vencido. Diablo, echa para acá las llaves de la muerte y el infierno son mías ahora. ¿Cuál es la implicación entonces? Todo aquel que ha puesto su confianza en Jesús ha vencido al infierno y a la muerte. ¿Verdad? Ya no vamos para allá. Nuestro destino, el rumbo que vamos, ya no es
hacia abajo, sino es hacia arriba. Estaba viendo yo a un cómico muy famoso, no voy a decir su nombre, pero hablando con otro cómico que ya murió, ya falleció. Y estaban platicando ellos, y el cómico que estaba enfermo y estaba a punto de morir, el otro cómico trató de consolarlo y confortarlo. Y le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, nos vemos allá arriba. ¿Y saben qué le contestó el cómico? Dijo, no te hagas, ya sabes, nos vemos en el infierno. El alma del hombre sabe cuándo es salva y sabe el destino hacia dónde va. Pero también el alma del hombre sabe cuando no va con Dios. Es algo muy profundo en lo interior del ser del humano. Y en estos tiempos han tomado encuestas, se me hace que, no me recuerdo una encuesta que hicieron hace poco, entrevistaron a personas no salvas, que no conocen a Dios, y les preguntaron qué piensan de lo que está pasando del mundo. ¿Nos estamos llegando al fin del mundo? Y la gran mayoría de las personas contestaron que sí, dice, algo va a pasar. ¿Cómo saben? No estudian la Biblia, no escuchan predicaciones. ¿Saben qué es? Es el Espíritu de Dios redarguyendo sus corazones, llamándolos. Falta poco. Ven a mí, ven a mí. Pero desafortunadamente la mayoría del mundo ha rechazado al Dios. Y muy dentro de ellos saben que viven sin Dios y sin esperanza. Por eso tenemos que decirles, por eso tenemos que hablarles. Todo el mundo tiene el derecho de saber que Jesús los ama. Y al acercarnos al final de los días, hay que estar seguros que estamos al lado correcto, al lado de Jesús. ¿Verdad? Cuando ponemos nuestra confianza en Él, vencemos a la muerte espiritual y al infierno. El infierno no tiene parte ni suerte con nosotros. Que el Señor nos ayude a perseverar. Vamos a ver los últimos dos versos y dice, le dijo Jesús a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, el libro del Apocalipsis está lleno de símbolos, pero todos tienen un significado literal. Entonces miró las estrellas, ¿qué representan? Representan los ángeles de las iglesias. Miró los 7 candeleros, ¿qué representan? Representan las 7 iglesias. ¿Ves? Tristemente, muchas personas alegorizan todo. Y dice que no tiene cumplimiento literal, sino que es una alegoría de otra cosa. Y lo que pasa es que han distorsionado tanto el libro que nadie lo quiere leer. No, el mismo libro se interpreta. Y si no se interpreta el resto de la Biblia, podemos buscar para ver cuál es la interpretación, qué simboliza, pero simboliza algo literal. Como en este caso, estrellas, ángeles, candeleros, iglesias. Amén. Entonces, ¿qué son los papeles? Jesús le ordenó a Juan escribir las cosas que había visto hasta entonces, las cosas que ahora eran y las cosas que vendrían. Dios le reveló a Juan lo que iba a pasar en estos días. Él miró el renacimiento de Israel. Esa es una clave. El milagro de que Israel existe una vez más es una de las señales de que estamos en los últimos días. ¿Quieren saber qué está pasando en el reloj profético? Miren lo que está pasando en Israel. Dios lo ha levantado.
ha descubierto recursos naturales. Ahora lo que está pasando en la guerra con Rusia y Ucrania, donde Rusia se enojó con los países europeos y les cortó el gas, ¿qué creen? Acaban de hacer un trato con Israel por 50 años, donde Israel les va a proporcionar gas natural a Europa. La misma Europa que trató de destruirlos, la misma Europa que siempre les echa y los odia, ahora son cuates, son amigos. ¿Cómo Dios le da la vuelta a las cosas, verdad? Bueno, eso es una señal de que el pueblo de Israel existe, de que somos la última generación. Dijo Jesús, esta generación no pasará hasta que no sucedan todas estas cosas. Ahí estamos. Ahí estamos. Entonces, Juan miró el renacimiento de Israel. Miró las armas que tenemos. Ahora nos podemos destruir miles de veces con las armas que tenemos. Miró las explosiones terribles nucleares de las armas termonucleares. Miró a las armas químicas, biológicas. Miró las enfermedades, todo lo que está sucediendo, todo lo que está pasando. Juan lo miró y lo escribió. Y le dijo al Señor, dile a la iglesia lo que va a pasar. En estos días muchos están siendo negligentes, no quieren ni siquiera mirar, no quieren ver profecía. Muchos pastores la rechazan, a las personas que predican profecía. Pero te voy a decir una cosa, todas las cosas escritas en este libro se van a cumplir al pie de la letra. Y yo me atrevo a decir que ya están empezando. La semana que entra vamos a ver las iglesias, son 7 iglesias. Cada iglesia era única y también representa una era de la iglesia desde el tiempo de Jesús hasta hoy. Y vamos a estudiarlas con la ayuda del Señor. Vamos a ver las 7 iglesias y después vamos a entrar a los sellos, después a las trompetas y después a las copas. Y vamos a ver todo el libro con la ayuda de Dios. Que el Señor nos ayude para poder hacer esto. Entonces, las estrellas representan a las 7 iglesias, perdón, a los 7 ángeles de las iglesias, y los candeleros representan las 7 iglesias. Conclusión. Jesús, el Hijo del Hombre, ahora ofrece perdón de los pecados por su sangre. Mas llegará el tiempo en que vendrá como juez. Los que le reciban como su Salvador le conocerán como su Rey, mas los que le rechacen lo conocerán como fuego consumidor. Que no nos suceda eso, Dios mío, guárdanos, ten misericordia de nosotros. Padre, te damos gracias este día, te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por tu palabra, gracias por todo lo que nos das. Gracias porque eres nuestro Rey. Gracias porque eres nuestro Salvador. Gracias, eres nuestro Redentor. Gracias, Señor. Gracias porque eres el Hijo del Hombre. Eres el Dios que te despojaste de tu gloria y tomaste forma de humano, Señor, para pagar el precio de nuestros pecados. Te amamos, te bendecimos, te exaltamos. Oro por todos los que me oyen. Si están desanimados, que los animes. Si están pasando por problemas, Señor, resuelve sus problemas. Visítalos en el tiempo de su necesidad. Padre, si están enfermos, sánalos, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Puestos de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz y su shalom. Dios te bendiga, tengas una semana gloriosa, y a todos los padres, muchas felicidades. Shabbat shalom.